Buenas noches, profesor. Pues mi nombre es Maybeli Deji Sangama Sopin. Pues buenas noches, profesor. Pues mi nombre es Maybeli Deji Sangama Sopin, de la carrera de Administración de Negocios Bancarios y Finanzas. Bueno, pues esta oportunidad les voy a presentar algunos ejercicios que planteé de acuerdo a la continua de la evaluación número 2. Bueno, estaré proyectando los siguientes ejercicios. Bueno, empezamos por aquí. Como lo puede ver aquí, está el tema del CAPM. Bueno, con referente al CAPM, el modelo CAPM trata de desarrollar una metodología para estimar el índice de riesgo de un accionista o una inversión. Bueno, para la siguiente, aquí le tengo unos ejercicios que los saqué de algunas de las hojas de Excel. Bueno, y dice, el capital social de Harvard Enterprise tiene una beta de 1.5 y el de Seba Enterprise tiene una beta de 0.7. La tasa de riesgo es del 7% y la diferencia entre la rentabilidad esperada del mercado y la tasa sin riesgo es del 8.5%. Y de los que nos piden encontrar en acuerdo a nuestra rúbrica es cuáles son las rentabilidades esperadas de cada uno de los títulos, tanto para Harvard y Seba. ¿Y cuál es la rentabilidad esperada de cartera? Para ello, planteé, como lo pueden apreciar, por acá están las fórmulas. Y de acuerdo a ello, lo planteé lo siguiente, donde el 7% es la tasa de riesgo y el 1.5 es la beta de Harvard, que se lo multiplica por el rendimiento de mercado, que es el 8.5%. Beta Harvard se le multiplica por el rendimiento del mercado, que me da una rentabilidad de 12.75%. Luego, a la tasa sin riesgo se le suma a la rentabilidad esperada, que me da un total de 19.75%, donde tendremos una rentabilidad esperada de 19.75%. Luego, calcularemos la rentabilidad esperada de SEB, donde encontramos a beta, que es digamos que la prima de riesgo sistemático del proyecto, indica la sensibilidad de un instrumento financiero, ya sea de una inversión frente a un movimiento de mercado. Para ello, hicimos el mismo procedimiento de lo que vimos acá, donde reemplazamos la tasa de riesgo, luego multiplicamos y nos da una rentabilidad de 5.95%. Luego lo sumamos el 7% más el 5.95% y nos da el 12.95% de rentabilidad. Luego, como tanto la rentabilidad de Harvard y la rentabilidad de Seba pertenecen al mismo mercado, entonces nos toca hallar la rentabilidad esperada de la cartera. Tanto, en esta ocasión,
La pues, rentabilidad esperada de Harvard pues, representa un 50%, tanto como SEBA y Harvard. Entonces, pues decimos acá, el 50% se lo multiplica por la rentabilidad esperada de Harvard, que es el 17.75%. Luego se le suma el 50% de SEBA por su rentabilidad obtenida, que es el 12.95%. Luego, pues una vez fue multiplicado de ambos rentabilidad, obtendremos el 16.35%, que es la rentabilidad esperada de la cartera. Bueno, pasamos con lo siguiente. Aquí nos toca el tema WACC, o también conocido como pues, promedio ponderoso del costo de capital. Bueno, el WACC es la tasa de descuento que debe utilizarse para determinar el valor restante de un flujo de caja a futuro en un proceso de valoración de empresas, ya sea activos o proyectos. Bueno, para esta ocasión también planteé el mismo ejercicio visto en clase. Les explicaré su procedimiento. El señor Andrés tiene ahorrado en el banco 4,000 soles, por los cuales recibe una tasa de 7% anual. Ayer se le ha presentado la oportunidad de constituir una empresa dedicada a la comercialización de calzados que le ofrece un flujo como el que se muestra en el cuadro de abajo durante los 3 años, que son los periodos del flujo de caja. Sin embargo, sus depósitos no cubren los 1,000 soles de inversión que él lo necesita. Por lo tanto, él necesita un préstamo del banco para cubrir la diferencia, que sería el 6,000 soles. El préstamo que él debe pues adquirir para que complete el 10,000 soles, ya que él tiene solo el 4,000 soles. El banco está dispuesto a otorgarle el dinero a una tasa de 16% anual para pagarlo en cuotas iguales. ¿Cuál deberá ser la tasa con la cual el inversionista deberá descontar los flujos de caja estimados? Bueno, pues para este ejercicio no hemos considerado el impuesto que es el escudo fiscal, por lo tanto es 0%. Vayamos al otro. Para ello debemos hallar el BAN del proyecto. Primero tenemos que hallar la tasa de descuento. En este caso será el WACC, pues una parte de capital es propio. Por eso le sacamos el porciento de 4,000. Pues 4,000 entre 10,000 nos da el 40% que pues representa. Y por otra parte, el préstamo nos representa un 60%, que lo pues obtenemos que es igual a 6,000 entre 10,000. Entre los dos nos da el 100% de porcentaje. Bueno, pues vayamos acá. Tanto el capital propio respecto al capital total nos significa un 40%. La deuda al capital total representa el 60%. La tasa de descuento del capital propio representa el 7% y el costo de la deuda representa el 16%. El impuesto a la renta, bueno, en esta ocasión es 0, que es el escudo fiscal. Luego aplicamos la fórmula que tenemos acá y para ello lo aplicamos de esta manera. UAC es igual al 40%
por el 7%, más el 60% por el 16%, multiplicándole entre paréntesis entre el escudo fiscal, que es 1 menos 0. En este caso es 0. Nos da un porcentaje de 12.40%, que vendría a ser el capital propio que utilizaría para financiar la inversión. Pasamos por lo siguiente. Ahora necesitamos saber cuál será la cuota periódica para pagar el financiamiento. Bueno, pues acá pasamos a, como se dice, ¿no? a las matemáticas financieras para saber cuál es la cuota que debe pues pagar durante los años, durante los 3 años. Bueno, la cuota es igual al 6.000, que es el préstamo que el banco le va pues, a otorgar, multiplicado por el costo de la deuda, que es el 16%, entre el 1 menos, entre paréntesis, 1.6, elevado al 3, que son durante los 3 años. Obtendremos el monto, que es 2.671.55, que es la deuda que deberíamos de pagar durante los 3 años. Una vez pues obtenida esto, ahora que tenemos la tasa de descuento del proyecto BAM, lo aplicaremos en la fórmula del BAM. Bueno, como lo pueden ver acá, el BAM es igual a menos la inversión, que es menos 10.000, más 5.000 entre 1 más la tasa de capital propio, que es el 12%, 40%, más 5.000, pues dividido a 1 más capital propio para financiar, elevado a la 2. Y así sucesivamente hasta llegar al periodo 3. Se obtiene, bueno, pues en este caso yo pues utilicé la fórmula del Excel, que es el BNA, que lo saqué pues igual a pues, BNA, entre paréntesis, a la tasa del capital propio, que es el 12%, 40, punto y coma, a los factores que están por acá, que son 5.000 soles, cierro entre paréntesis, menos la inversión inicial, me da una cifra de 1.927.09, que estaría pues representando soles. Como pues bien sabemos, cuando el BAM es mayor que 0, el proyecto es viable. Por lo tanto, se deberá implementarse el proyecto. Una vez pues obtenido todo esto, nos preguntamos, ¿qué pasaría si nos pidiera el BAM de flujo de caja, pues, financiero? Bueno, pues para esta ocasión sería descontando la deuda y el pago de las cuotas, que sería pues restando menos la inversión, menos la deuda, nos da un flujo nuevo que es de 4.000. Para el periodo 1 también 5.000 menos 2.671.55 nos da 2.328.45. Y así pues sucesivamente se lo va descontando, tanto para el periodo 2 y para el periodo 3. Bueno, luego sacamos el nuevo BAM, que sería pues descontando la deuda y los pagos de las cuotas. Como pueden ver acá también los hice el procedimiento pues manual y tanto por la fórmula del Excel.
fórmula del Excel, que es BNA más la tasa, punto y coma, y los factores que lo pueden ver acá, más menos la inversión que sería pues menos 4.000. Y nos da un van de 2.110.59. Bueno, el proyecto es mayor que cero, por lo que se debe implementarse en este proyecto con una deuda de flujo de caja financiada. Además, conviene implementar este proyecto porque el van es mayor que cero. Bueno, pasamos a la siguiente hoja. Para pues esta ocasión, yo utilicé del tema riesgo versus las incertidumbres, el riesgo sistemático y no sistemático. Bueno, ¿qué es el riesgo sistemático? Bueno, pues básicamente el riesgo sistemático es el que podríamos llamar riesgo inherente a un mercado. En otras palabras, no afecta a una acción o sector particular, sino al mercado en su totalidad. Por ejemplo, en una gran crisis pues financiera, un crack bursátil, todas las acciones tienden a bajar de manera simultánea. Es un riesgo impredecible, pero también imposible de evitar completamente. Se dice que el riesgo sistemático es un riesgo no diversificado, pero debemos aclarar que eso se requiere al instrumento en el propio mercado. Bueno, pues para ello tenemos un ejemplo que es la incertidumbre, bueno, el ejemplo del riesgo sistemático. La incertidumbre acerca de las obligaciones económicas generales, tales como el PBI, el PNA, las tasas de intereses o la inflación, es un ejemplo de riesgo sistemático, ya que a un aumento inesperado o sorpresivo de la inflación afecta los sueldos y los costos de las materias primas de las campañas que compran, el valor de sus activos y los precios a los que venden sus productos. Estas fuerzas a las que todas las campañas son susceptibles constituyen la esencia de riesgo sistemático. Pasamos con el riesgo no sistemático. Bueno, ¿qué quiere decir el riesgo sistemático? Este riesgo particular de cada emisora, es decir, es aquel que resulta de factores propios y específicos de cada instrumento. En el caso del mercado accionario, por ejemplo, podemos que el riesgo sistemático no es el que tiene que ver con el descubrimiento de un nuevo producto o de una nueva técnica que puede hacer despegar una empresa. El riesgo no sistemático se dice que es diversificado, ya que en el mercado accionario podemos encontrar acciones que tienen una alta correlación con un índice, que tienden a moverse de manera similar, pero existen de otras que tienen una correlación menor o incluso negativa. Entonces, al combinar acciones de distintos tipos, se puede maximizar el rendimiento esperado y reducir el riesgo. Para ello tenemos este ejemplo del no sistemático. El riesgo de las acciones de una campaña como trigger o suben o bajan como resultado de un descubrimiento de su equipo de investigación o su fracaso en descubrir algo. Tal vez no se relacione con ninguna de las incertidumbres específicas que afectan las acciones de, por ejemplo, Sheros. Eso significa que los riesgos no sistemáticos de las acciones de Figure y Zero no se relacionan entre sí. Luego, ¿cómo se puede eliminar el riesgo sistemático? Bueno, el riesgo no sistemático es el que se puede mitigar con una estrategia de inversión diversificada. Eso sí, aunque es un riesgo que no se puede eliminar por completo, pero sí se puede mitigar tomando los activos con una beta más baja. Luego pasamos al último tema,
que es el problema con determinación del COR. ¿Cómo se sabe que es un factor determinante al momento de evaluar un proyecto de inversión? También se sabe que el COR es el alternativo de igual riesgo. Es el momento de capitales que utiliza para hallar el BAM del financiero. Bueno, pues para este caso yo quise hacer algunas preguntas. El señor Ramírez está pensando en realizarse una inversión en un taller mecánico. Bueno, y para ello planteé unas 3 preguntas. ¿Cómo determinar la rentabilidad exigida del proyecto? Bueno, se obtiene calculando el valor actual neto, que es el BAM, de todos los flujos monetarios del proyecto, los flujos de caja del proyecto o de inversión, forzando que sean igual a 0. ¿Cómo determinar el riesgo asociado a un proyecto? Bueno, una forma simple de medir el riesgo es un activo, es a través de la volatilidad de sus entornos, ya que cuando un activo tiene una alta volatilidad, su resultado presenta una mayor incertidumbre. Una posible aproximación a la volatilidad es la desviación estándar del activo. Bueno, el riesgo en el Perú será igual para un inversionista que implementa en el mismo negocio en Estados Unidos. Bueno, en USA continúa siendo bueno, nuestro segundo socio comercial más importante después de China. Sin embargo, su participación como destino para las exportaciones peruanas ha caído al 11.7%, su punto más bajo en el más de 30 años. Subrayada Comex Perú. Bueno, para finalizar, en el caso del mercado peruano es muy difícil pues determinar la tasa de descuento debido a la existencia de pocas empresas que cotizan en bolsa. En el caso de Latinoamérica es posible utilizar el modelo CAPM para obtener la prima de riesgo del capital propio. Para eso se usa la prima de Estados Unidos adicionándole la prima por riesgo del país. Bueno, pues eso sería todo de acuerdo a la evaluación continua 2.